El cielo nocturno de la Tierra estaba despejado, pero las sombras que se arrastraban por sus bosques eran todo menos tranquilas. Durante años, el dominio galáctico había cazado a los humanos como animales, reduciendo la población de la Tierra a pequeñas bandas dispersas de resistencia. Entre estos estupefactos había un hombre llamado Tan, el último de los arqueros expertos de la Tierra. Tan estaba de pie al borde de un bosque denso. Su pecho subía y bajaba constantemente. Su respiración coincidía con el ritmo del mundo natural que lo rodeaba. El suelo debajo de él estaba mojado por una lluvia reciente. El rico aroma de la tierra húmeda llenaba sus sentidos. Sus ojos agudos y calculadores escanearon el horizonte en busca de señales de movimiento. Su carcaj sostenía flechas con puntas de aleación que podían eludir incluso la armadura alienígena más avanzada. Un arma secreta transmitida de generación en generación. Muy por encima, en el silencio del espacio, los asesinos galácticos observaban desde sus naves furtivas. Estas máquinas de matar de bioingeniería se reían de la tecnología primitiva de la Tierra, en particular del uso de ramas y flechas. Para ellos Tan no era más que un insecto que aplastar, pero habían cometido un error fatal. Subestimaron el espíritu de un guerrero humano. Haunpur, la dureza del implacable desierto de la Tierra, Tan se agachó mimetizándose. Con el espeso follaje que lo rodeaba su piel de barro, actuaba como camuflaje natural, enmascarando su firma de calor del escáner que usaban los asesinos galácticos. Mientras se preparaba para lo que vendría, sabía una cosa con seguridad. Esta pelea no sería fácil, pero no se libraría. En sus términos, la jungla, el silencio y las sombras eran sus aliados. Él era el depredador, y ellos eran la presa. Un leve zumbido reverberó en el aire el sonido de los motores repulsores acercándose. El corazón de Tan se aceleró, pero su mente permaneció alerta. Los había estado esperando sobre las copas de los árboles. Un elegante caza negro flotó momentáneamente antes de liberar su carga. Tres figuras con armadura reflectante, descendiendo silenciosamente al suelo. Estos eran los asesinos galácticos, criados a partir del mejor ADN de toda la galaxia, equipados con tecnología avanzada que los hacía casi invencibles. Los asesinos se movían con fluidez, sus cuerpos antinaturalmente elegantes, mientras comenzaban a escanear el área que Tan podía verlos. A pesar de que creían ser invisibles envueltos por un escudo avanzado, había pasado años estudiando sus debilidades, observando cómo se movían, cómo pensaban. Para ellos, él no era nada más que una reliquia de una era pasada, pero no tenía intención de morir sin enseñarles. Una valiosa lección de humildad. Agarró su arco, la tensión de la cuerda zumbando bajo sus dedos. El primer asesino se acercó, su visor reflectante, escaneando cualquier signo de vida. Tan esperó, sus músculos se tensaron. Como un resorte listo para atacar, supo que solo tenía un tiro. De repente, la cabeza del asesino se giró ligeramente, sintiendo algo en esa fracción de segundo. Tan soltó su flecha, voló silenciosamente a través del aire denso de la jungla, golpeando su marca con precisión mortal. El pequeño espacio entre el casco y la armadura. El asesino dejó caer su tecnología avanzada. Incapaz de salvarlo del silbido de una flecha forjada en la tierra, los asesinos restantes detuvieron su comunicación avanzada, zumbando con confusión. ¿Cómo podría un arma tan primitiva derrotar a uno de los suyos? Su arrogancia comenzó a flaquear, reemplazada por una sensación creciente de el temible Tan se escondió una vez más. En las sombras de la jungla sonrió sombríamente. Podía escuchar sus voces a través de las débiles transmisiones de radio. Usaban una mezcla de miedo e incredulidad, mientras se movía en silencio a través de la maleza, sus sentidos sintonizados con cada sonido. Cada cambio en el aire golpeaba otra flecha. Su mente calculaba la distancia al segundo asesino. Esta vez el tiro sería más complicado. El enemigo había aprendido de su error y se movía con cautela, escaneando los árboles con mayor diligencia, pero Tan tenía una ventaja: nunca podrían replicar su conocimiento íntimo de la naturaleza salvaje de la Tierra. Había vivido aquí toda su vida, y esta jungla era su verdadero hogar. Amigo, el bosque a su alrededor no era solo un campo de batalla, sino una entidad viviente que respiraba, que lo protegía de los invasores alienígenas, mientras el segundo asesino se acercaba y calmaba su respiración.
La flecha voló una vez más, curvándose ligeramente en el aire espeso, antes de incrustarse en el costado del asesino. Un aullido de dolor resonó a través de la jungla, seguido de un ruido sordo cuando el alienígena cayó al suelo el último. Asesino restante estaba solo, su rifle de pulso zumbando mientras escaneaba los árboles. Tran podía sentir su desesperación, observó mientras se comunicaba con su nave arriba, sin duda solicitando refuerzos. Pero los refuerzos no llegarían a tiempo. Este asesino ahora era una presa y Tran lo haría. No le muestres piedad. De repente la jungla a su alrededor cobró vida. Los pájaros se dispersaron desde las copas de los árboles, sus alas, batiendo el aire en pánico. Tan usó la conmoción para reposicionarse arrastrándose. Silenciosamente a través de la densa maleza, el asesino movió cautelosamente su casco, girando de un lado a otro tratando de localizarlo. Tan sintió la emoción de la caza latir en sus venas. Esto ya no era sobre supervivencia. Se trataba de mostrarle a la galaxia que el espíritu de la Tierra nunca podría romperse en un movimiento rápido. Tensó su arco y disparó. La flecha voló recta y certera, golpeando al último asesino en su pecho. Volaron chispas cuando su tecnología falló. El traje avanzado colapsó sobre sí mismo. Tran vio cómo el alienígena se desplomaba en el suelo sin vida. La jungla cayó. En silencio una vez más. Y Tan se puso de pie. Victorioso. La jungla cayó en silencio una vez más. Y Tan se puso de pie. Victorioso. Miró hacia abajo a la forma sin vida del último asesino. Su figura, alguna vez imponente, se redujo a un montón de maquinaria y cal que emitían chispas. No había triunfo en sus ojos. Solo una profunda y fría resolución. Esto era un mensaje no solo para estos invasores, sino para cualquier especie alienígena que pensara que podía conquistar la Tierra como los últimos restos de la batalla. Se alejó. Tan podía sentir la jungla exhalando junto a él los árboles una vez, balanceándose en agitación. Ahora se quedó quieto, como si reconociera el final de la amenaza. Los animales regresaron lentamente, vacilantes al principio, pero luego reclamando gradualmente. Su territorio era como si la naturaleza misma se hubiera unido a su lucha, defendiendo lo suyo. Pero Tan sabía que no debía deleitarse en la calma. Siempre había otra amenaza acechando en el horizonte. Otro enemigo observando desde las sombras. Recuperó su flecha del pecho del asesino, inspeccionando el daño. Con sombría satisfacción, ninguna tecnología avanzada puede reemplazar el instinto puro, murmuró para sí mismo agarrando la flecha manchada de sangre. Con fuerza, el zumbido distante de la nave enemiga que estaba arriba le llamó la atención. Flotaba amenazadoramente y Tan supo que debieron haber captado las muertes de su equipo de tierra. Los refuerzos podrían llegar pronto, pero había algo más sobre esa nave. Estuvo estacionaria por demasiado tiempo para ser solo. Monitoreando, están planeando algo, pensó, sus instintos agudizados por años de supervivencia en este mundo hostil. Antes de que pudiera actuar sobre esas sospechas, un crujido de estática se rompió a través de su auricular. Tan, ¿puedes oírme? Era Kira, su voz tensa con urgencia. Te escucho, Kira, ¿qué está pasando? Respondió manteniendo sus ojos fijos en los cielos. Su nave está cargando algún tipo de ataque orbital, sí. No te mueves ahora, borrarán toda el área del mapa. El estómago de Tan cayó. Había visto la devastación. Esos ataques podrían causar regiones enteras aplanadas en segundos. No había tiempo que perder. Corrió a través de la jungla. Su corazón latía con fuerza mientras la urgencia del mensaje de Kira lo impulsaba hacia adelante, mientras corría su mente. Corría por posibles planes. La nave de arriba tenía que ser detenida. Y rápido. Pero los asesinos ya habían demostrado ser superiores en tecnología, y Tran no tenía medios inmediatos para atacarlos desde el suelo. No había, sin embargo, una opción. Dejaba una antigua arma prohibida escondida en lo profundo de la jungla. Hace mucho tiempo, los antepasados de la Tierra habían desarrollado poderosas máquinas de guerra, restos de guerras. Hace mucho tiempo, la mayoría habían sido destruidas o desmanteladas, pero una había quedado intacta, escondida por los ancianos que temían su poder. Era más que un arma, era una fuerza de la naturaleza.
algo que ni siquiera el más avanzado de los invasores alienígenas podía anticipar. «Kira, dime qué tan lejos estamos del antiguo sitio de guerra». Tan pregunta entre respiraciones, sus pies golpeando contra el suelo del bosque. Hubo una breve pausa mientras Kira obtenía los datos. «Estás cerca de menos de 1 kilómetro, pero Tran, no se ha usado en siglos. ¿Estás seguro de que todavía funciona? Estamos a punto de descubrirlo». Tran no estaba seguro de nada, pero ahora mismo era su única oportunidad. Con la jungla espesándose a su alrededor, Tan avanzó esquivando enredaderas y saltando sobre ramas caídas mientras el suelo temblaba bajo sus pies. El distante estruendo del arma de la nave enemiga cargando resonó en sus oídos. Cada vez más fuerte. Con cada segundo que pasaba, finalmente llegó al claro frente a él. Ante él se alzaba una enorme estructura cubierta de musgo, parcialmente enterrada en la tierra. Era antigua, casi olvidada, pero aún tenía una presencia siniestra. El arma que la tierra había llamado el Titán descansaba latente bajo el suelo. Sin dudarlo, Tan corrió hacia la entrada. Pride abrió la puerta de metal oxidada, revelando el panel de control en el interior. El polvo cubría las pantallas y los interruptores, pero el núcleo de energía aún brillaba débilmente. Sus dedos trabajaron rápidamente activando interruptores y reactivando sistemas que no habían visto la luz del día en generaciones. Las luces parpadearon y un zumbido bajo vibró en el aire cuando el Titán comenzó a despertar. «Vamos, vamos», Tan susurró. El sudor le golpeaba la frente afuera. La jungla se agitó una vez más, reaccionando a la oleada de energía que emanaba de la antigua máquina. El suelo tembló. Mientras el Titán se elevaba lentamente de la tierra, su imponente estructura emergía del suelo del bosque. Tan podía sentir el poder dentro de él. Un arma nacida de los días más oscuros de la humanidad, pero ahora su única esperanza. Justo cuando el arma de la nave enemiga alcanzó la carga completa, Tan activó el rayo Titán, de energía destructiva pura, disparada desde el núcleo de la máquina, desgarrando la atmósfera y golpeando la nave enemiga. El agujero de la nave se dobló bajo la fuerza. Sus escudos se desintegraron cuando el rayo lo atravesó como papel. El cielo de arriba estalló en llamas cuando la nave explotó en una brillante bola de fuego que hizo llover escombros sobre la jungla. Torren estaba de pie en la base del Titán viendo cómo se desarrollaba la destrucción. Los invasores se habían ido. Su amenaza se había extinguido, pero sabía que esto era solo el comienzo. Vendrían otras naves, otros enemigos buscarían conquistar la Tierra, pero por ahora la humanidad había contraatacado, demostrando que no debían subestimarlos mientras los últimos restos de la nave enemiga se quemaban en el cielo. Tran le dio la espalda al campo de batalla. La jungla una vez más cayó en un silencio pacífico, una victoria a la vez. Se susurró a sí mismo. «Los derribaremos, uno por uno», y con eso, Tan desapareció entre los árboles dejando atrás los restos humeantes de la batalla, listo para enfrentar lo que viniera después. Tan se adentró más en la jungla. La adrenalina de la batalla se disipaba lentamente, sus músculos le picaban, y su mente corría mientras consideraba los eventos que acababan de desarrollarse. El espeso dosel de la jungla se cerró sobre él y arrojó sombras moteadas en el suelo mientras caminaba. Por ahora la amenaza inmediata había desaparecido, pero sus instintos le decían que la guerra estaba lejos de terminar mientras regresaba a la punto de encuentro con Kira. La jungla parecía zumbar de vida. La tensión de la lucha se había evaporado, reemplazada por el ritmo natural del bosque. Cada crujido de hojas o llamado distante de un animal se sentía como un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, siempre avanzaba. Después de lo que parecieron horas de navegar a través de la espesa maleza, finalmente la vio. Kira estaba agachada detrás de un grupo de rocas. Su pequeño dispositivo de comunicaciones todavía parpadeaba débilmente. Miró hacia arriba cuando él se acercó. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. «Toran, lo lograste», respiró de pie. Y corriendo hacia él vi la explosión. No estaba seguro si «Lo harías, estoy bien», Tan interrumpió, aunque su voz era áspera por el cansancio. El Titán hizo su trabajo, la nave se fue, pero no creo que esta sea la última vez que los veremos. De ellos, Kira asintió apartando un mechón de cabello de su rostro. «Necesitamos reagruparnos y planificar nuestro próximo movimiento. Los asesinos no se detendrán con un ataque fallido, volverán y volverán».
Más fuerte la mirada de Tan recorrió la jungla, su mente ya estaba pensando en el futuro. Tenemos que estar preparados. Les hemos demostrado de lo que somos capaces, pero la próxima vez estarán preparados para el titán. Kira lo miró, su expresión seria. Hay otras armas. ¿No hay otras máquinas de guerra como el titán escondidas como lo hicieron los ancianos con este? Tan negó con la cabeza, tal vez, pero incluso si las hay, tomará tiempo encontrarlas y restaurarlas, y tal vez no tengamos ese lujo. Hizo una pausa considerando sus opciones. Por ahora necesitamos encontrar aliados. Hay otras facciones ahí afuera. Células de resistencia que se han estado escondiendo en las sombras como nosotros. Si podemos unirlas, podríamos tener una oportunidad cuando llegue la próxima ola. Kira parecía insegura. ¿Crees que se unirán a nosotros? La mayoría de ellos están demasiado dispersos o demasiado asustados para contraatacar. Se unirán a Thorin, dijo con tranquila confianza, porque les estamos mostrando que la humanidad no retrocede. Ya hemos dado el primer paso. Verán que es posible ganar. Los ojos de Kira se suavizaron, un destello de esperanza brillando en su mirada. Espero que tengas razón. Teran dio un pequeño asentimiento tranquilizador. Volvamos al campamento. Tenemos que enviar un mensaje a los demás y empezar a prepararnos para lo que viene. Se movieron en silencio por la jungla, uno al lado del otro. Sus pasos ligeros mientras regresaban al corazón de su base oculta todo el tiempo. La mente de Tan seguía acelerándose. No podía quitarse la sensación de que la batalla con los asesinos había sido solo un preludio de algo mucho más grande. La galaxia era vasta, y la humanidad solo había comenzado a comprender las fuerzas alineadas contra ellos. Pero mientras avanzaban, él sabía una cosa con certeza. La Tierra no caería, no mientras personas como él y Kira estuvieran dispuestos a luchar. Y si tenían que quemar los cielos y desatar hasta la última arma secreta en su arsenal para protegerla, que así fuera. La mano de Tan se apretó sobre la empuñadura de su juramento, mientras caminaba, una victoria a la vez. Se recordó a sí mismo una batalla tras otra, hasta que las estrellas mismas temieron el nombre de la tierra, y con ese pensamiento ardiendo en su mente, Tan llevó a Kira más profundamente en la jungla donde su próxima pelea los esperaba, mientras Tan y Kira se acercaban a su campamento oculto. El denso follaje a su alrededor se abrió para revelar las estructuras ocultas escondidas debajo del dosel de la jungla. No era mucho, pero había servido como su base de operaciones durante meses. Ahora cabañas improvisadas, estaciones de tecnología de camuflaje y reservas de viejas armas humanas eran todo lo que les quedaba para defender su mundo en el momento en que ingresaron al campamento. Varios miembros de la resistencia se apresuraron. Sus expresiones eran una mezcla de alivio y anticipación. ¿Tan vimos la explosión en el cielo? ¿Lo sacaste?, uno de los hombres preguntó, su voz teñida de esperanza. Thorin asintió sombríamente. Su nave se fue, pero esto no ha terminado. Vendrán más y debemos estar listos. El campamento zumbó con energía renovada mientras se difundía la noticia. Tran podía verlo en sus rostros, la esperanza, la determinación de luchar, pero también vio el agotamiento y el miedo acechando detrás de sus ojos. Estas personas habían estado luchando por sobrevivir durante demasiado tiempo. Necesitaban más que victorias, necesitaban un futuro. Necesitamos hablar, dijo Kira suavemente, tirándolo hacia la tienda de comando. Tan lo siguió, su cuerpo adolorido y su mente cansada, pero sabía que no había tiempo para descansar dentro. La tienda. Kira miró el mapa hueco de la región. Varias luces parpadeantes indicaban células de resistencia esparcidas por la jungla, pero el mapa mostraba más que solo sus aliados. Marcadores rojos flotaban siniestramente en los cielos sobre naves enemigas, probablemente explorando para su próximo asalto. Hemos derribado una de sus naves, pero hay más en camino, dijo Kira, su voz tranquila pero urgente. Necesitamos mover el campamento. Si escanean el área, nos localizarán en unos días, tal vez antes. Tan cruzó sus brazos mirando el mapa. Estuvo de acuerdo, pero no podemos seguir corriendo para siempre. Eventualmente nos alcanzarán. Tenemos que atacar primero, atacarlos antes de que puedan organizar otro asalto. ¿Tienes un plan?, Kara preguntó, sus ojos buscando su rostro. He estado pensando en lo que dijiste antes, Tan respondió su mente. Trabajando en las posibilidades sobre otras máquinas de guerra como el Titán, hay una ubicación que podría sostener algo que podamos usar. Una instalación de los viejos tiempos escondida más profundamente.
En las montañas es peligroso, aunque los Sellers nos advirtieron que nos mantuviéramos alejados. Kira arqueó una ceja. Si es peligroso, también podría ser lo último que los asesinos esperarían. Toran asintió. Exactamente. Si hay alguna posibilidad de que podamos encontrar otra arma allí, algo más fuerte que el titán, vale la pena el riesgo. Kira estudió el mapa por un momento antes de mirar a Toran. Armaré un equipo, pero tendremos que movernos rápido. Tan se giró para salir de la tienda, pero la voz de Kira lo detuvo a él y a Teran. Si encontramos algo en esa instalación, algo que no podamos controlar, nos ocuparemos de eso, dijo con firmeza, aunque entendía su preocupación. Las armas que quedaron atrás de los días más oscuros de la humanidad eran poderosas, pero también conllevaban un gran riesgo. Habían sido diseñadas para una guerra pasada hace mucho tiempo, pero ahora serían necesarias para la batalla. Afuera de la tienda, el campamento ya estaba lleno de actividad. La gente empacó suministros y se preparó para la mudanza. Tan se encontró ayudando donde podía, pero su mente seguía a la deriva hacia la antigua instalación en las montañas, que encontrarían allí y sería suficiente para inclinar la balanza a su favor. Cuando cayó la noche, Tan reunió al equipo para la misión. Kira estaba a su lado junto con algunos luchadores de confianza, cada uno experimentado, ingenioso y sin miedo al peligro que los esperaba. Partieron al amparo de la oscuridad moviéndose silenciosamente a través de la jungla mientras las estrellas brillaban débilmente sobre ellas. El viaje a las montañas fue largo y arduo. La jungla lentamente dio peso al terreno rocoso. El aire se volvió más fresco a medida que ascendían. Tan lideró el camino. Sus sentidos estuvieron en sintonía con cada sonido, cada movimiento en las sombras. Los asesinos podrían no ser conscientes de esta instalación oculta, pero siempre había otros peligros en estas tierras salvajes. Bowers pasó antes de que finalmente llegaran al jarrón de la montaña. La entrada a la instalación estaba oculta, oscurecida por décadas de maleza y camuflaje natural. Tan se arrodilló, cepillando la tierra y las enredaderas para revelar la pesada puerta de acero debajo de esto. ¿Es eso?, susurró, poniéndose de pie y mirando a los demás una vez que entramos. No hay vuelta atrás. Kiran asintió con la cabeza con la mano apoyada en su arma. «Estamos listos», con una respiración profunda. Tan presionó el panel de acceso al lado de la puerta por un momento. No pasó nada, pero luego hubo un estruendo bajo. Cuando la antigua maquinaria cobró vida, con un gruñido, la puerta se abrió, revelando un pasadizo oscuro que conducía a las profundidades de la montaña. Entraron. Con cautela, sus pasos resonando en el silencio, la instalación estaba fría y el aire olía a óxido y descomposición. Viejos carteles escritos en descoloridos idiomas de la tierra apuntaban hacia laboratorios abandonados hace mucho tiempo y espacio de armas. «Manténganse alerta», Thorin susurró. Avanzando con su arco tenso, no sabemos que sigue activo aquí. Mientras se aventuraban más profundamente, el peso opresivo de la montaña parecía cerrarse a su alrededor. El leve zumbido de la tecnología, dormida durante mucho tiempo, resonó por los pasillos y Tan no pudo evitar la sensación de que estaban siendo lavados. Finalmente llegaron al corazón de la instalación, una enorme cámara subterránea llena de máquinas imponentes, sus formas apenas visibles en la luz tenue. Los ojos de Tran se abrieron de par en par al ver la vista. Kira señaló con su voz, apenas por encima de un susurro que parecía otra máquina de guerra, pero es diferente del titán. Toran se acercó con cautela. La máquina era enorme. Su metal negro brillaba en la luz tenue. Se quedó quieta y silenciosa, pero había un poder inconfundible que emanaba de ella. Fuera lo que fuera, había sido diseñada para un propósito específico. Un arma de último recurso. «La encontramos», Toren dijo con voz cargada de anticipación. «Ahora solo necesitamos descubrir cómo despertarla». Kira se movió hacia el panel de control. Sus dedos volaron sobre la antigua llave. La máquina gimió cuando sus sistemas se pusieron en línea. La cámara se iluminó con un resplandor eléctrico brillante. De repente, el suelo debajo de ellos se estremeció y una explosión distante resonó en la instalación. El corazón de Teran se aceleró. Los asesinos los habían encontrado. «¡Kira, apúrate!», gritó. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la entrada. Kira trabajó. Sus manos se movieron más rápido. Un borrón de movimiento. «Casi estoy allí».
solo unos pocos segundos más. Los sistemas de la máquina cobraron vida y Tan pudo sentir el poder que corría por la habitación. Fuera lo que fuera esta máquina de guerra, estaba a punto de convertirse en su única esperanza de supervivencia a medida que los distantes sonidos de la batalla se acercaban. Tan se preparó para lo que vendría después. Los asesinos estaban en camino y no se detendrían hasta el último humano fuera borrado de la faz de la tierra. Pero Tran tenía un arma ahora, un arma que podía cambiar el rumbo. Solo tenía que esperar que fuera suficiente. El suelo continuó temblando mientras la enorme máquina de guerra cobraba vida. Tan podía sentir el pulso de energía vibrando a través del piso mientras las luces en la cámara parpadeaban con toda su fuerza. El arma antigua se alzaba ante ellos, elevándose sobre el equipo con su elegante metal negro y sus extraños contornos alienígenas. Esto era diferente a todo lo que habían visto antes. Esto no era solo una máquina del pasado de la Tierra, era algo mucho más avanzado. «Está activo», Kira gritó alejándose del panel de control, «pero yo no tengo idea de lo que es capaz». Los ojos de Tan escanearon la máquina de guerra tratando de evaluar su propósito. «No importa. Lo averiguaremos sobre la marcha. Los asesinos vienen si no usamos esto ahora. Estamos casi muertos sin desperdiciar». Otro segundo. Tan dio un paso adelante y encontró lo que parecía una entrada de cabina en el lado de la máquina. La escotilla se abrió con un siseo liberando una ráfaga de aire frío rancio. Se metió dentro de su corazón palpitando. El interior era escaso, solo unos pocos paneles de control y asientos, todos cubiertos de polvo y edad. La tecnología, aunque vieja, todavía tenía un edge desconocido. Algo que se sentía como una mezcla de humano y algo más. Kara se subió, a su lado. Su rostro estaba pálido pero determinado. ¿Estás seguro de esto? Tran no. Tran respondió honestamente, agarrando los controles desconocidos. Pero no veo ninguna otra opción. Se acomodó en el asiento del piloto abrochándose el cinturón mientras los sistemas de la máquina comenzaban a responder a su toque. Las luces parpadearon en los paneles de control y un zumbido bajo llenó la cabina. Las pantallas destellaron con símbolos, muchos de los cuales eran ilegibles, pero Tan no necesitaba entender todo lo que podía. Sentir el poder crudo bajo las yemas de sus dedos afuera el estruendo de los asesinos que se acercaban se hizo más fuerte la entrada de la instalación. Tembló cuando los invasores se acercaron tras sus pasos. Haciendo eco a través de los pasillos no tenían idea de lo que les esperaba. «Ahí va». Nada, murmuró Tan en voz baja, mientras activaba los sistemas principales de la máquina de guerra. Con una sacudida repentina, la enorme máquina cobró vida, el suelo tembló debajo de ellos cuando su imponente forma se puso. Erguida, el techo de la cámara se abrió para permitirle el paso. Tan agarró los controles, sintiendo el inmenso poder de la máquina responder a cada una de sus órdenes. Esta no era una máquina de guerra común. Esto era algo más. Algo vivo de una manera que la tecnología no debería estar. Los ojos de Kira se abrieron cuando la máquina avanzó. «Toran, esta cosa es como si te estuviera respondiendo». Toran no respondió directamente. Estaba demasiado concentrado en navegar con el Behemoth por los pasillos de la instalación. Podía sentir los movimientos de la máquina como si fueran los suyos. Sus poderosas extremidades se estrellaban contra las paredes y se convertían en escombros con facilidad. La antigua estructura se sacudió mientras la máquina de guerra se abría paso hacia la superficie, decidida a enfrentarse al enemigo de frente. Cuando emergieron al aire libre, la jungla los recibió con el sonido de asesinos que se acercaban. Tan miró hacia el cielo y vio las elegantes y familiares formas de naves de guerra alienígenas que descendían a través de la atmósfera. Se estaban acercando rápidamente y había demasiadas para que los combatientes de la resistencia en el suelo pudieran manejarlas. Pero esta vez, Tran no era solo un hombre con un arco y una flecha. Apretó los controles y la máquina de guerra respondió de inmediato. Un profundo zumbido resonante llenó el aire mientras la energía se acumulaba en su núcleo.
Los dedos de Tan volaron sobre los controles desconocidos y tocaron el vasto arsenal de la máquina. Un par de cañones enormes emergieron de sus brazos brillando con una luz azul cegadora. «Mira lo que tienes», murmuró Tran entrecerrando los ojos mientras apuntaba a la nave más cercana. Con un rugido ensordecedor, los cañones dispararon rayos gemelos de energía que atravesaron el cielo, cortando el dosel y golpeando a la nave de guerra alienígena en el aire. Los escudos de la nave parpadearon por un breve momento antes de desintegrarse bajo la fuerza de la explosión. En un instante, la nave explotó en una brillante bola de fuego. Trozos de escombros llovieron sobre la jungla. Tan sintió una oleada de aceleración mientras lavaba la destrucción que se desplegaba. Esta máquina de guerra era más poderosa que cualquier cosa que los asesinos pudieran haber anticipado. Pero la pelea estaba lejos de terminar. Aparecieron más naves en el horizonte y los asesinos en el suelo comenzaron a pulular hacia ellos. Sus armas brillaban mientras intentaban derribar la máquina de guerra. Tran maniobró la enorme máquina con una precisión que lo sorprendió incluso a él, esquivando el fuego entrante y tomando represalias con una fuerza devastadora. Cada paso que daba la máquina sacudía el suelo. Sus armas destrozaban las filas enemigas con una eficiencia aterradora. Dentro de la cabina, Kira monitoreó los datos entrantes. Sus dedos volaron a través de las pantallas. Se están reagrupando, más naves llegando, las veo. Tran respondió. Su voz calma a pesar del caos cambió la postura de la máquina de guerra, sus cañones, retrayéndose mientras emergía un nuevo conjunto de armas lanzamisiles esta vez, armados con ojivas avanzadas que se fijaron en múltiples objetivos. A la vez disparó. El cielo estalló cuando los misiles atravesaron el aire, cada uno encontrando su marca con precisión mortal las naves enemigas. Intentaron evadir, pero fue inútil, uno por uno. Explotaron en destellos de luz cegadores, sus restos cayendo al suelo. Tan miró hacia las tropas. Terrestres, los asesinos eran implacables, pero no eran rival para el abrumador poder de fuego de la máquina. Él desató otra descarga de ráfagas de energía, arrasando sus filas como una tormenta. El suelo de la jungla estaba lleno de enemigos caídos, sus formas alguna vez formidables reducidas a nada más que metal retorcido y ceniza. La batalla continuó, pero estaba claro que la marea había cambiado. La máquina de guerra de Tan se mantuvo erguida en medio de la masacre. Una fuerza de destrucción imparable. Los asesinos se estaban retirando. Ahora sus números menguaban a medida que regresaban a sus naves restantes. Los sobrevivientes se apresuraron a escapar, pero Tran no estaba dispuesto a dejarlos ir. «Se están retirando». Kira dijo que su voz estaba llena de alivio y sorpresa. «Lo hemos hecho». «Todavía no», Tan respondió. Sus ojos se fijaron en las naves que huían. «No podemos dejar que regresen». Con una oleada final de energía, activó la última arma de la máquina de guerra. El rayo pulsante masivo que se disparó directamente al cielo, fijándose en las naves que se retiraban. El rayo atravesó la atmósfera y golpeó a cada nave en rápida sucesión. El cielo se iluminó con explosiones mientras las naves se desintegraban sin dejar nada atrás excepto restos en llamas. Y luego, por fin, hubo silencio. La batalla había terminado. Tan se recostó en su asiento. Su cuerpo estaba tenso, pero su mente clara. Habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La Tierra había demostrado su fuerza hoy, pero la galaxia era enorme y sus enemigos no descansarían mientras la jungla que los rodeaba se derrumbaba. Una calma inquietante. Toran sabía una cosa con certeza: la Tierra seguiría luchando y con el poder de la máquina de guerra a su lado, tenían una oportunidad, una victoria, a la vez. Toran susurró. Una victoria. A la vez la jungla se quedó quieta, cubierta por los restos de naves alienígenas y los restos destrozados del asesino Tran. Salió lentamente de la máquina de guerra. Sus botas se hundieron en la suave tierra, la imponente máquina detrás de él. Zumbó silenciosamente sus sistemas, finalmente descansando, después de la carnicería que había desatado. Era un arma del pasado olvidado de la Tierra, ahora puesta de nuevo en servicio, en la lucha por la supervivencia. Kira salió detrás de él. Su rostro era una mezcla de agotamiento y alivio. «Lo logramos». Respiró secándose el sudor de la frente. «No puedo creerlo. Creerlo realmente. Ganamos, Tan». No respondió de inmediato sus ojos.
Escanearon el horizonte tomando los restos humeantes de las naves. Que habían destruido era cierto que habían ganado esta batalla, pero no había alegría en ella. La victoria se sentía hueca, eclipsada por el conocimiento de que más los enemigos vendrían. La Tierra simplemente se había comprado tiempo, nada más. Volverán. Tran finalmente dijo su voz firme pero sombría, y la próxima vez vendrán con algo más fuerte, más naves, más armas. Kira asintió. Su expresión se endureció. Entonces estaremos listos para ellos. Les hemos demostrado que la Tierra no caerá tan fácilmente. La mirada de Tan se desplazó a la máquina de guerra que se alzaba detrás de ellos. Había sido una reliquia, un gigante inactivo escondido por generaciones, pero ahora se había convertido en su mayor activo. Podía sentir su poder incluso ahora, como si la máquina misma hubiera despertado algo en lo profundo de él. Una conexión con la antigua fuerza sin explotar de la Tierra. No podemos confiar solo en esto, dijo. Los asesinos se adaptarán. Siempre lo hacen. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Kira. No podemos luchar contra ellos para siempre. La mandíbula de Tan se apretó. Se había estado haciendo esa misma pregunta desde el momento en que había entrado en la cabina. La Tierra estaba luchando una guerra contra un enemigo que era tecnológicamente superior, un enemigo que podía abrumarlos en cualquier momento, pero tenía que haber una manera de llegar allí. Siempre fue encontrar una manera de llevar la lucha hasta ellos, dijo Toran con voz firme. Hemos estado a la defensiva por mucho tiempo. Si seguimos esperando que ataquen, es solo cuestión de tiempo antes de que nos exterminen. Necesitamos atacar el corazón de su imperio, hacerles entender que la Tierra no es un objetivo. Kira levantó una ceja. Su escepticismo. Está claro. Estás hablando de ir tras el mundo natal de los asesinos. Eso es un suicidio. No si encontramos sus debilidades, pero contrarrestadas. Ya hemos demostrado que su tecnología no es invencible. Hay algo que temen, algo que aún no nos han mostrado. Kira lo miró fijamente por un largo momento antes de asentir lentamente. Está bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Toran se volvió para encarar la máquina de guerra. Su mente ya está llena de posibilidades. Comenzamos por aprender todo lo que podamos sobre esta máquina. Fue construida por una razón, y estoy dispuesto a apostar que es más que solo un arma, si podemos desbloquear sus secretos. Podríamos encontrar lo que necesitamos para poner de rodillas a los asesinos. Kira miró la máquina, sus ojos entrecerrados. ¿Crees que está escondiendo algo? Toran asintió, no sé qué. Todavía, pero hay más de lo que parece, solo tenemos que cavar. Más profundo mientras estaban de pie a la sombra de la máquina de guerra. Una nueva determinación se apoderó de ambos. La batalla por la Tierra no había terminado, de hecho, solo estaba comenzando, pero ahora con la antigua, máquina a su lado y la selva susurrando secretos guiándolos. Tran y Kira sabían que tenían una oportunidad de luchar. Los días pasaron mientras Tan y Kira trabajaban incansablemente para descubrir los secretos de la máquina de guerra. Regresaron a la base oculta de la resistencia en las profundidades de la jungla, donde los ingenieros y científicos examinaron cada centímetro de la antigua arma, diseccionando su tecnología y maravillándose de su complejidad. Estaba claro que la máquina era mucho más avanzada que cualquier cosa que la Tierra hubiera producido, incluso más avanzada que las naves asesinas. Cosa es como una entidad viviente, comentó uno de los ingenieros mientras examinaban. El núcleo de la máquina responde a Toran de una manera que nunca hemos visto antes casi, como si hubiera sido diseñada para ser pilotada por alguien como él. Toran escuchó el comentario, su mente daba vueltas con posibilidades, podría ser verdad. ¿Estaba de alguna manera conectado a esta máquina en un nivel más profundo? Era un pensamiento que lo intrigaba y lo inquietaba a la vez, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Los asesinos no esperarían a que lo descubrieran a medida que los días se convertían en semanas. Tan y Kira dejaron entrar a la resistencia, preparándose para la inevitable represalia, entrenaron más duro, fortificaron sus defensas y reunieron inteligencia sobre los movimientos de los asesinos. Cada día los acercaba más a la siguiente batalla y Tan podía sentir el peso de la guerra sobre él. Entonces, una noche todo cambió. Toran estaba solo en la cabina de la máquina de guerra. Sus manos descansaban sobre los controles.
Había pasado horas estudiando la máquina tratando de entender sus complejidades, pero esta noche algo se sentía diferente. El zumbido de la máquina era más silencioso, más tenue, como si estuviera esperando que él hiciera el primer movimiento. Cerró los ojos dejando que su mente se acercara a la máquina y luego, sin previo aviso, las pantallas de la cabina cobraron vida. Tan. Jadeó cuando un torrente de información inundó su mente. Imágenes, símbolos, planos de mundos alienígenas y tecnologías que no podía comenzar a comprender. Era abrumador, pero al mismo tiempo se sentía natural, como si siempre hubiera estado destinado a recibir este conocimiento. La máquina de guerra no era solo un arma, era una clave, la clave para el imperio de los asesinos. Los ojos de Tan se abrieron de golpe cuando la comprensión lo golpeó. Kira susurró activando su zoom B a la cabina ahora. Momentos después, Kira llegó, con su rostro marcado por la preocupación. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Toran se volvió hacia ella, sus ojos ardían con intensidad. Tenemos una forma de entrar. Sé dónde está el centro de comando de los asesinos. Son su verdadera fortaleza. Los ojos de Kira se abrieron de par en par. Tú, ¿sabes dónde está? Tan asintió. La máquina de guerra mostró yo estaba esperando que lo desbloqueáramos y ahora podemos atacar el corazón de su imperio. Kira respiró hondo. Su mente se aceleró. Entonces llevamos la pelea a ellos. Torren sonrió. Sombríamente exactamente los golpeamos donde más duele, y esta vez lo terminaremos el día del ajuste. Llegó rápidamente. Tankira y su equipo abordaron la máquina de guerra listos. Para el asalto al mundo natal de los asesinos, se habían preparado para este momento durante semanas, recopilando inteligencia, armándose, con todo lo que la resistencia tenía para ofrecer, y ahora estaban listos para atacar. Cuando la máquina de guerra se encendió, Tan sintió que la conexión se profundizaba. Era como si la máquina misma estuviera ansiosa por la batalla, ansiosa por cumplir su antiguo propósito. El cielo se iluminó cuando la máquina de guerra despegó del suelo atravesando la atmósfera y abriéndose paso a través del espacio hacia la fortaleza de los asesinos. La batalla final estaba sobre ellos mientras se acercaban al mundo enemigo. La determinación de Tan, la tierra endurecida, ya no sería presa, ya no serían cazados esta vez. Ellos eran los cazadores y los asesinos, aprenderían qué significaba que, frente a la ira de la humanidad, la galaxia nunca volvería a ser la misma.